manada cerca de los lugares donde hay agua, porque sabe que tarde o temprano los demás animales van a venir para allá. Es decir, conocen tu necesidad y te van a esperar allá donde tú vas a suplirla. Y entonces ellos están agazapados y están observando la manada, ya sea de antílopes o de lo que sea que vengan a beber. Ellos van a estar allí agazapados observando. ¿Y saben qué? Ellos no van a atacar a los que están fuertes y vigorosos. Ellos van a ver si hay alguno que está herido, si hay alguien que tiene algún problema. Y cuando fijan su mente en alguien que no está al 100%, a por ese se van. Y ahí tienen más posibilidades de alcanzar a su presa. Cuando tú te sientes herido por alguna causa, ten cuidado, porque el diablo está agazapado alrededor tuya, buscando darte el zarpazo. Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para darnos poder para vencer. Porque es una lucha, es una batalla real que se desarrolla cada día de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 6, donde estamos. Miren, unos versículos que siempre lo hemos visto de una manera, hoy los vamos a ver de otra. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, anoche, en la conversación con estos hermanos de Perú, de Lima, Perú, cada sábado tengo una videoconferencia con hermanos de Perú que me llaman para hacer multitud de preguntas. Anoche me decían: pastor, eso quiere, cuando le cité este pasaje, dice, ¿eso quiere decir que los estafadores no van a heredar el reino de Dios? Le dije: ¿qué es lo que has leído? Dice: pero pastor, ¿y si el estafador es un pastor? Yo le dije: ¿tú qué crees? Ahí no dice los estafadores menos aquellos que sean pastores. Oiga, no. Todos estos no heredarán el reino de Dios. Ahora escuchen bien. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, el Espíritu Santo nos ha sido dejado para librarnos de aquellas inclinaciones nuestras que no son sanas, para darnos poder para vencer el pecado en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha sido dado para destruir el mal en nosotros. Nos ha sido dado para darnos poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, cuando vemos a una persona que dice que es cristiana, pero no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, tenemos que preguntarnos: ¿verdad será cristiana? Porque el cristiano tiene al Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo le va a dar poder para dejar de ser pecador. Es decir, para dejar de practicar el pecado. Y esto erais alguno. Por consiguiente, nosotros tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo. Los cristianos creemos que esto es verdad, que la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, aún así, tenemos que reconocer que a veces fallamos.
aún teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces pensamos cosas que no deberíamos pensar. A veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y sabemos que cuando eso ocurre, nos sentimos mal. Eso nos aplasta a veces. Cuando uno hace algo indebido, uno se siente triste, se aflige, porque el propio Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón se siente mal y Él nos transmite ese sentimiento y nos hace sentir mal, nos hace sentir impuros, y esa realidad nos machaca de manera intensa y a veces frecuente. Al apóstol Pablo, esta lucha le llevó a decir: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Al final le llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios, dice el Pablo en el 25, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y ahí llegamos a esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos se identifican con esa lucha? ¿Verdad? Recuerden las palabras del Señor. En 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconozcámoslo. Si tú de verdad eres un cristiano, tienes lucha en tu interior. Te sientes mal cuando haces algo indebido. Y si no te sientes mal, es que no eres cristiano. Así de simple. Así de sencillo. El cristiano tiene una lucha en su interior porque quiere hacer el bien y sabe que a veces no lo hace. Es importante que entendamos que todos, escuchen bien, todos pasamos por esa experiencia. No hay nadie, por muchos años que lleve en el Evangelio, no hay nadie, por mucho que sepa de la palabra de Dios, no hay nadie, por muy famoso predicador que sea, no hay nadie que, si es un verdadero cristiano, no pase por esa lucha. Nadie. Esa es una batalla que nos corresponde a todos. Y es más, miren, la tendremos hasta que Jesús venga por nosotros. Eso es una realidad. Y saberlo es importante para prepararnos, para que el enemigo no nos pille desprevenido. ¿Significa eso que porque la lucha la vamos a tener siempre, nos tenemos que dejar arrastrar? No. Si sabemos que tenemos lucha, lo que tenemos que hacer es prepararnos para la batalla. ¿Han visto las películas americanas? Lo tontas que son, pero siempre es lo mismo, ¿no? A alguien le hace daño a su familia y él al final se va a su habitación, abre un armario y detrás de ese armario tiene todo un arsenal, ¿verdad? Y el tío se prepara, se carga de armas y allá va para combatir él solo contra todo un ejército. Y siempre sale vencedor porque son americanos. Pero eso es las películas nada más, ¿eh? Después la realidad sabemos que no es así. Pero mire, cuando uno sabe que tiene una batalla por delante, debemos armarnos, debemos prepararnos para la lucha. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra los poderes de las tinieblas. Nuestra lucha es contra nuestro peor enemigo, que somos nosotros.
Yo le temo más a Nicolás que al diablo, porque sé que al diablo le doy una orden y se queda quieto, pero a Nicolás, por muchas órdenes que le doy, a veces le tengo que dar un palo para que se quede quieto. Es verdad. Mi peor enemigo no es Satanás, soy yo. Es mi vieja naturaleza, que siempre está tratando de salir para arriba, que siempre está tratando de tener el control de mi vida, y a la que yo tengo que estar machacando día tras día para que esté en sujeción y sea el espíritu y no la carne lo que me lleve. Gracias a Dios tenemos pasajes hermosos en la Biblia. Primera de Juan, con este termino. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Hijitos, fíjense con qué cariño el apóstol nos habla, ¿verdad? Como quien tiene la experiencia, como quien sabe de lo que está hablando. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién se refiere que le hemos vencido? A nuestros enemigos, a esos demonios que tratan de impedir que hagamos la voluntad de Dios. Vosotros le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Mire, Romanos 8:26 dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Subraye eso, porque yo cuando leo pasajes como ese yo digo, gracias Señor, porque yo sé que soy débil y voy a necesitar del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo está en mi vida para ayudarme. Así que cuando soy débil, soy fuerte. Es lo que dice Pablo. Cuando soy débil, ahí soy fuerte, porque dejo que el Espíritu Santo me fortalezca. Amén. Por eso, termino con las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, diciéndoos, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Se refiere a la ley del pecado y de la muerte. Si estáis guiados, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley. Escuchen bien para identificarla. Adulterio, esos son obras de la carne. Esos no son obras de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es diferente. Escuchen bien para identificarlo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. ¿Hay algún país que prohíba la templanza o el amor? No hay país que prohíba eso. No hay leyes que prohíban eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, como está escrito, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Pero hermanos, no estamos solos. Dios sabía de nuestra fragilidad. Dios sabía que le íbamos a necesitar. Por eso, Él quiso permanecer con nosotros, en nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. No tienes por qué darte por vencido. No tienes por qué darte por vencida. Tú puedes seguir luchando, porque el Espíritu Santo te ayudará cuando tú no tengas fuerzas. Él te dará fuerza, multiplicará tu fuerza cuando no tengas ninguna. Te hará levantar alas como las águilas. Y tú podrás obtener la victoria en el poder de Dios. ¿No es maravilloso saber que contamos con el Espíritu Santo? Que Dios, a pesar de saber que le íbamos a fallar, Él ya proveyó de todo lo necesario para que no nos apartáramos de Él. Tú no tienes por qué vivir como un hipócrita. No tienes que creer al diablo cuando venga a decirte, hipócrita, que has pecado. Sí, he pecado y le pido perdón a Dios, pero me levanto y sigo adelante, porque el Espíritu Santo me da fuerzas. Ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora estoy bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque realmente Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, aprendemos estas cosas maravillosas que nos ayudan a vivir una vida cristiana de poder. Recuerden el pasaje que dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Me gustaría que 2 o 3 personas, por favor, brevemente, oraciones muy breves, pero en voz alta, para que podamos decir amén, porque si no lo escuchamos no sabemos qué está diciendo. Oren al Señor en esta mañana y le pidan a Dios que nos ayude a que esta palabra que hemos oído se grabe en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, para que cuando sea necesaria, allá el Espíritu Santo la recupere, nos la recuerde y nos fortalezca. Amén. Adelante, hermanos, oremos al Señor. Señor, mío Padre, te damos gracias por toda cada una de las palabras. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está ahora. Sí, Señor. Gracias por tu